Ahora que tu esposa ha muerto, haz el duelo. Empaca tus maletas y no vuelvas nunca, exclamó mi yerno durante la cena, y mi hija simplemente sonrió y asintió. La casa nunca fue realmente tuya de todos modos. Me fui, pero no para empacar mis maletas, sino al banco, y allí desplegué mi plan. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. El tenedor temblaba en mi mano mientras miraba a través de la mesa del comedor. 7 días desde el funeral de Elena. 7 días esperando consuelo de los hijos que habíamos criado, amado y por los que nos habíamos sacrificado. En cambio, Javier se reclinaba en su silla como si fuera el dueño del lugar. ¿Arturo? Su voz cortó el silencio tan afilada como el viento de invierno. Tenemos que hablar. Camila no me miraba a los ojos. Mi hija, que solía subirse a mi regazo durante las tormentas, ahora jugueteaba con su anillo de bodas como si le quemara el dedo. El asado que había preparado se enfriaba entre nosotros. ¿Qué tienes en mente, hijo? La palabra se sentía extraña. Javier nunca había sido un hijo para mí, solo el hombre que había robado el corazón de mi niña hacía 12 años. Esta casa, señaló alrededor de nuestro comedor, la habitación donde Elena había organizado innumerables cenas familiares, donde Camila había soplado las velas de sus cumpleaños, donde los recuerdos vivían en cada rincón. Es demasiado grande para una sola persona. Mi pecho se apretó. He vivido aquí 23 años. Exacto. La sonrisa de Javier no tenía calidez. Es hora de un cambio. Camila y yo necesitamos espacio. Espacio real. No ese apartamento estrecho en el que estamos atrapados. Miré a mi hija, buscando la compasión con la que la había criado. Ella miraba su plato como si contuviera los secretos del universo. ¿Camila? Mi voz se quebró. Finalmente levantó la cabeza. Esos ojos, los ojos de Elena, miraron a través de mí como si yo ya me hubiera ido. Javier tiene razón, papá. Este lugar es demasiado para ti ahora. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Demasiado. Como si 23 años de pagos de hipoteca, de mantener cada pulgada de este hogar para mi familia, no significaran nada. Como si yo fuera una carga que debía ser gestionada. ¿A dónde esperas exactamente que vaya? Dejé mi tenedor antes de que pudiera traicionar más mi conmoción. Javier se inclinó hacia adelante, un depredador sintiendo la debilidad. A una residencia para mayores. Cuidado asistido, algún lugar apropiado para tu edad. Apropiado, repetí la palabra probando su amargura. Papá, tienes 67 años. La voz de Camila llevaba una paciencia forzada, como si le explicara matemáticas simples a un niño. Mamá se ha ido. No deberías estar dando vueltas solo en esta casa tan grande. ¿Dando vueltas? Como si fuera una pieza suelta en una máquina que necesitaba arreglo. Javier se levantó, caminando hacia la ventana que daba al jardín de rosas de Elena. Mira, Arturo. Estamos siendo prácticos. Vendes este lugar. Te mudas a algo más manejable. Todos ganan. Todos ganan. La frase resonó en mi cabeza. Todos excepto el hombre que había construido esta vida, ladrillo a ladrillo. Podrías tener un bonito y pequeño apartamento. Las palabras de Camila se atropellaban ahora. Líneas ensayadas entregadas pobremente. Sin mantenimiento, sin preocupaciones. Libertad. Libertad. Estaban reempaquetando el exilio como liberación. Estudié la cara de mi hija, buscando rastros de la niña que una vez defendió pájaros heridos, que lloraba si pisaba flores accidentalmente. Esa niña se había desvanecido, reemplazada por esta extraña que llevaba sus rasgos. ¿Y si me niego? El silencio se estiró entre nosotros como un cable tenso. Javier regresó a su asiento, enderezando los hombros como un hombre preparándose para la batalla. Papá, la voz de Camila se endureció. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Más difícil. Como si mi apego al hogar que había compartido con mi esposa durante más de 2 décadas fuera mera terquedad.
Javier se aclaró la garganta, el sonido agudo en la habitación tranquila. Sus siguientes palabras aterrizaron como martillazos sobre cristal. Ahora que tu esposa ha muerto, haz el duelo, empaca tus maletas y no vuelvas nunca. La brutalidad de aquello me robó el aliento. Elena, reducida a ¿tu esposa? Como si 38 años de matrimonio fueran solo un arreglo temporal. Muerta, empaca, nunca vuelvas. Cada palabra calculada para herir. Esperé a que Camila jadeara, que protestara, que mostrara algún fragmento de la hija que había criado. En cambio, asintió. Javier tiene razón, papá, es hora. Algo dentro de mí se cristalizó en ese momento. No se rompió, se cristalizó, como agua congelándose en algo más duro, más frío, más decidido. Me levantó lentamente, con las piernas más firmes de lo que habían estado en días. Ya veo. 2 palabras. Eso fue todo lo que logré decir. 2 palabras que contenían 38 años de matrimonio, 23 años en esta casa, 67 años de vivir honorablemente, y 7 días de duelo que habían convertido en un arma contra mí. Caminé hacia el armario del pasillo y me puse mi chaqueta. Detrás de mí, la voz de Javier cargaba arrogancia como si fuera colonia. Elección inteligente, Arturo. Te ayudaremos a buscar lugares mañana. No respondí. No podía responder. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic que pareció resonar a través de mi pecho. El aire de la tarde mordía mi cara mientras estaba de pie en mi propio porche, mirando hacia atrás a las ventanas que brillaban cálidas y acogedoras. Mi casa, mi vida, mi familia. Antigua familia. Caminé hacia mi coche, cada paso medido y deliberado. Mientras me alejaba conduciendo, no miré por el espejo retrovisor. Había terminado de mirar hacia atrás. Algo nuevo estaba tomando forma en el espacio donde solía estar mi corazón. De vuelta en mi estudio, recogí los platos de la cena con precisión mecánica. Camila y Javier se habían ido hace 20 minutos, las puertas de su coche cerrándose de golpe como disparos en la tarde tranquila. Ahora el silencio presionaba contra las paredes de mi casa, nuestra casa, la de Elena y la mía. Me hundí en el sillón de cuero que había sido mi refugio durante 15 años. La foto de graduación en mi escritorio captó la luz de la lámpara. Camila a los 22 años, radiante con toga y birrete, sus brazos alrededor de Elena y de mí. $89,000. Eso es lo que me costó su educación. Cada semestre, cada tarifa de dormitorio, cada libro de texto y plan de comidas. Transferí el dinero con gusto, viendo mis ahorros encogerse mientras el futuro de mi hija se expandía. Mayo de 2013. El auditorio de la universidad estaba lleno, pero yo solo la veía a ella. Cuando llamaron su nombre, Camila María Gómez. Elena apretó mi mano tan fuerte que su anillo de boda se presionó en mi palma. Nuestra hija caminó por ese escenario como si fuera la dueña del mundo. Después, en el estacionamiento, Camila había lanzado sus brazos alrededor de mi cuello, lágrimas corriendo por su rostro. No puedo creer que hicieras esto por mí, papá. Su voz se quebró con emoción. $89,000. Miré los recibos que guardaste, me diste todo. Vales cada centavo, mi amor. Prometo que cuidaré de ti y de mamá cuando sean mayores. Lo juro por mi vida, papá. La familia cuida a la familia. La familia cuida a la familia. Las palabras resonaban ahora como una broma cruel. Alcancé la foto, trazando el rostro joven de Camila a través del cristal. 5 años después, había necesitado otro rescate. $65,000 esta vez para el pago inicial de una casa. Ella y Javier no podían calificar para la hipoteca solos. ¿Demasiada deuda? ¿Crédito insuficiente? Se habían sentado en mi sala de estar, con los ojos de Camila rojos de llorar. Te pagaremos, papá, cada dólar con intereses. Javier había asentido, aunque su gratitud se sentía escasa incluso entonces. Pero la desesperación de Camila era real. Ella quería esa casa como una vez quiso su título, con una necesidad completa y consumidora.
Escribí el cheque a la mañana siguiente. 2 años atrás, su boda. $23,000 para la recepción en el club campestre. Las flores. El fotógrafo. Elena ya mostraba signos de la enfermedad que se la llevaría, pero insistió en el gasto. Ella es nuestra única hija, Arturo. Démosle un día que nunca olvidará. Durante el baile de padre e hija, Camila me había susurrado al oído. Gracias por todo, papá, por hacer esto perfecto. Soy tan afortunada de tenerte. Perfecto. La palabra sabía amarga ahora. De pie, caminé hacia el archivador donde guardaba los registros financieros. Elena siempre me había molestado por mi contabilidad meticulosa. Pero los números no mienten. Cuentan historias más honestas que las promesas. Universidad, $89,000. Pago inicial de la casa, $65,000. Boda, $23,000. Préstamos más pequeños a lo largo de los años para coches, emergencias. El inicio fallido del negocio de construcción de Javier, $38,000. $215,000. Casi 2/3 de los ahorros de mi vida vertidos en la felicidad de mi hija. Cada cheque escrito con amor. Cada transferencia hecha con orgullo. Un recuerdo lejano surgió. Camila a los 7 años, tambaleándose en su primera bicicleta en nuestro patio delantero. Sostuve el asiento firme, corriendo a su lado mientras encontraba su equilibrio. Siempre seremos una familia, ¿verdad, papi? Siempre, mi amor. La familia cuida a la familia. Incluso entonces, ella había entendido el código por el que vivíamos, o yo pensé que lo había hecho. Mi teléfono vibró contra el escritorio. Un mensaje de texto de Camila. Gracias por entender, papá. Esto es realmente lo mejor. Te ayudaremos a encontrar un lugar bonito mañana. ¿Entender? Como si yo hubiera estado de acuerdo con algo. Como si ser ordenado a salir de mi propia casa fuera un comportamiento razonable de la hija por la que había sacrificado todo. Miré el teléfono hasta que la pantalla se oscureció, luego lo dejé a un lado. Algo frío se estaba asentando en mi pecho, reemplazando el dolor con algo más duro, más enfocado. Pensaban que conocían a don Arturo Gómez, el padre generoso, el viudo en duelo, el blanco fácil. Habían calculado mal. 35 años en la banca me habían enseñado cosas sobre el dinero y el apalancamiento que ellos no podían imaginar. Abriendo mi computadora portátil, comencé a escribir. Hora de ver exactamente lo que mis inversiones habían comprado. El amanecer me encontró mirando al techo, la almohada de Elena todavía marcada a mi lado. Dormir había sido imposible. A las 7 de la mañana me había duchado, vestido con mi mejor traje azul marino, el que había usado para reuniones con clientes durante 23 años, y tomé una decisión. El Banco Comunitario del Desierto se asentaba en el centro de la ciudad, como una fortaleza de vidrio y acero. Había trabajado en este edificio hasta mi jubilación hace 3 años. Conocía cada pasillo, cada rostro. Caminar por el vestíbulo se sintió como retroceder en el tiempo. «Don Arturo». La sonrisa de la recepcionista era genuina. «No lo he visto en meses. ¿Viene a ver a alguien?» «A Roberto si está disponible. Dile que es sobre una consulta financiera». 20 minutos después, me senté frente a Roberto en su oficina de la esquina. El mismo escritorio de roble, las mismas fotos familiares, la misma organización meticulosa que recordaba. Roberto había sido mi colega durante 15 años, un hombre cuidadoso con ojo para el detalle. «¿Te ves bien, Arturo?» Sirvió café de una jarra térmica. Aunque lamenté escuchar sobre Elena, era una mujer encantadora. «Gracias». Acepté la taza sintiendo el peso familiar de los negocios en mis manos. Necesito entender mi exposición financiera en algunos préstamos que garanticé. La expresión de Roberto cambió a una alerta profesional. «Por supuesto. ¿Qué cuentas te preocupan?» «La hipoteca de mi hija y cualquier cosa relacionada con los negocios de mi yerno». Con los dedos bailando sobre su teclado, Roberto sacó archivos que hicieron que sus cejas se alzaran gradualmente.
Bueno, dado que confirmaste la hipoteca original de Camila y la línea de crédito sobre el valor de la vivienda, ciertamente puedo discutir tu responsabilidad. ¿Línea de crédito sobre la vivienda? No sabía nada de eso. Los pagos de la hipoteca han sido irregulares durante 8 meses. Continuó Roberto, desplazándose por los datos. Actualmente tienen 60 días de retraso. Eso pone tu calificación crediticia en riesgo. 60 días. Mi pecho se apretó. ¿Qué hay de las cuentas comerciales de Javier? La pausa de Roberto me dijo todo antes de que hablara. El préstamo de equipo que garantizaste para servicios de construcción, Javier falló hace 4 meses. $78,000 en capital, más intereses y tarifas acumuladas. ¿$78,000? Dejé mi taza de café con cuidado. Arturo, ¿tengo que preguntar? ¿Estás al tanto de su situación financiera actual? Aparentemente no tan al tanto como debería. La línea de crédito sobre la vivienda se agotó hace 6 meses. $45,000 retirados contra la propiedad, combinado con los atrasos de la hipoteca y el incumplimiento del negocio de Javier. Roberto se inclinó hacia adelante. Tu exposición de responsabilidad es significativa, más de $120,000 si continúan incumpliendo. Los números golpearon como golpes físicos. No solo habían quemado el dinero que les había dado, sino que habían pedido prestado contra él, y tampoco habían pagado eso. ¡Hay más! La voz de Roberto bajó. Javier se declaró en bancarrota comercial hace 2 semanas. Lo protege de los acreedores, pero tus garantías permanecen activas. Hace 2 semanas, justo en el momento en que habían comenzado a planear su emboscada. Roberto, hipotéticamente hablando, si estas cuentas entraran en incumplimiento total, ¿qué pasaría con la propiedad? Procedimientos de ejecución hipotecaria dentro de 90 días. La casa se vendería para satisfacer las deudas, dados los valores actuales del mercado y la cantidad adeudada. Calculó rápidamente. Podría haber entre $10,000 y $15,000 de patrimonio restante después de que se satisfagan todos los gravámenes. $10,000. De una casa en la que había puesto $65,000 de pago inicial. Poniéndome de pie, estreché la mano de Roberto con la misma firmeza que había usado en 1000 reuniones de negocios. Agradezco tu franqueza. Esto me da la información que necesito para tomar algunas decisiones. ¿Arturo? La voz de Roberto me detuvo en la puerta. Si necesitas alguna documentación de estas cuentas para fines legales, puedo preparar un informe de responsabilidad completo. Eso sería muy útil. Gracias. Caminando hacia mi coche, mis pasos se sentían diferentes, decididos. El sol de la mañana era brillante y cálido, prometiendo un hermoso día en el desierto. Sentado detrás del volante, saqué mi teléfono y me desplacé por mis contactos hasta que encontré lo que estaba buscando. 3 años retirado, pero todavía recordaba qué abogados se especializaban en recuperación financiera y planificación patrimonial. Camila y Javier pensaron que habían acorralado a un anciano en duelo. En cambio, habían despertado algo mucho más peligroso. Un exanalista bancario que ahora entendía exactamente cuán precaria era realmente su posición. El sol de la tarde se inclinaba sobre mi escritorio mientras extendía los documentos que Roberto había preparado. 3 horas desde que salí del banco, y mi mente metódica de banquero finalmente estaba tomando el control. Había organizado los papeles cronológicamente, acuerdos de préstamo, historiales de pago, avisos de incumplimiento, creando una línea de tiempo del desastre financiero. Mi vieja calculadora estaba sentada junto a un bloc legal lleno de cifras. 35 años analizando riesgos crediticios me habían enseñado a leer entre líneas en los estados financieros. La historia que contaban estos documentos era peor de lo que había imaginado. El negocio de construcción de Javier había colapsado hace 6 meses. No gradualmente, sino catastróficamente. Un préstamo de equipo de $50,000 se convirtió en $78,000 con multas e intereses compuestos. Había usado tarjetas de crédito personales para mantener el negocio a flote, convirtiendo el dinero de la familia en fichas de juego.
4 tarjetas de crédito diferentes, $23,000 en deuda rotativa en todas ellas. Solo los pagos mínimos consumían el 40% de sus ingresos mensuales. Asumiendo que Javier encontrara trabajo estable, pero era la situación de la hipoteca lo que revelaba su verdadera desesperación. La casa de Camila, para la cual yo había proporcionado un pago inicial de $65,000, tenía 3 meses de retraso en los pagos. Los procedimientos de ejecución hipotecaria podrían comenzar en 60 días. Había más. Una línea de crédito con garantía hipotecaria que nunca supe que existía, agotada al máximo en $45,000. Habían pedido prestado contra la casa para cubrir las deudas comerciales de Javier, luego pidieron más prestado para cubrir el préstamo. Me recosté en mi silla, viendo las motas de polvo bailar en la luz del sol. Los números pintaban una imagen de personas ahogándose en deudas, tomando decisiones cada vez más desesperadas. La declaración de bancarrota de Javier hace 2 semanas lo protegía de los acreedores comerciales, pero mis garantías permanecían activas. Necesitaban mi casa, no la querían, la necesitaban. Su apartamento estrecho no era una preferencia, era todo lo que podían pagar mientras hacían malabares con los pagos mínimos de deudas en cascada. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Camila. «Papá, encontramos un lugar de vida asistida encantador en el pueblo vecino. Mucho más apropiado que esa casa grande y vacía. ¿Podemos programar una visita mañana?» Mucho más apropiado. El lenguaje clínico no podía enmascarar la urgencia. No estaban pensando en mi comodidad o felicidad. Estaban calculando pies cuadrados contra pagos de hipoteca. Mi casa contra su supervivencia. Poniéndome de pie, caminé hacia el archivador donde Elena y yo habíamos guardado papeles importantes. Detrás de las pólizas de seguro, encontré lo que estaba buscando. Copias de cada acuerdo de préstamo que había cofirmado a lo largo de los años. Mi exposición de responsabilidad era asombrosa. Si las deudas comerciales de Javier iban a juicio, los acreedores podrían perseguirme por el monto total. Si la hipoteca de Camila se ejecutaba, el saldo deficiente se convertiría en mi responsabilidad. Estimación conservadora: $140,000 en reclamaciones potenciales. Pero la responsabilidad funcionaba en ambos sentidos. Como cofirmante, tenía derechos legales. Derechos para exigir información financiera, derechos para proteger mis intereses, derechos que nunca esperaron que yo ejerciera. Saqué mi computadora portátil y comencé a escribir. Hora de ver exactamente a qué me daban derecho esos derechos. Los estatutos revisados del Estado eran bastante específicos sobre las protecciones del garante. La sección 473605 era particularmente interesante. Los cofirmantes podían exigir el pago inmediato o la disolución de las obligaciones garantizadas bajo ciertas circunstancias. Circunstancias como el ocultamiento de deudas adicionales, como usar crédito garantizado para fines no autorizados, como intentar defraudar al garante. Mi teléfono sonó. Camila, de nuevo. «Hola, papá, ¿recibiste mi mensaje sobre la visita?» Lo recibí. Mi voz sonaba diferente para mis propios oídos. Más tranquila, más controlada. «Maravilloso. Tienen disponibilidad la próxima semana. Podrías estar instalado para fin de mes». Fin de mes. 23 días a partir de ahora. «Camila, necesito preguntarte algo. ¿Tú y Javier tienen dificultades financieras?» El silencio se estiró entre nosotros como una respiración contenida. «¿Por qué preguntarías eso, papá?» «Porque me preocupo por tu bienestar como tu padre y como alguien que ha ayudado a apoyar tus decisiones financieras a lo largo de los años. Estamos bien, solo buscando más espacio para nuestro futuro». ¿Futuro? Construido sobre mi casa, mi dinero, mi confianza destruida. Ya veo. Bueno, hablaremos más pronto. Sobre la visita de mañana. Te avisaré. Después de colgar, me senté mirando la pared donde el título universitario de Elena colgaba junto al mío. Ella siempre había sido la confiada, la que veía lo mejor en las personas.
pero también había sido la que insistía en que guardara registros meticulosos de cada transacción financiera. Confía pero verifica, solía decir. Especialmente con el dinero de la familia. Ahora entendía por qué. La mañana del martes trajo la llamada que había estado esperando. 8:45. Precisamente la hora en que las personas desesperadas contactan a los miembros de la familia. Lo suficientemente temprano para parecer urgente. Lo suficientemente tarde para evitar acusaciones de pánico. Mi café todavía humeaba cuando sonó el teléfono. El nombre de Camila en la pantalla trajo una sonrisa que no había sentido en semanas. Buenos días, Camila. ¿Papá? Su voz llevaba un temblor desconocido. Espero no estar llamando demasiado temprano. Para nada. He estado despierto desde las 6. Me acomodé en mi silla, viendo el vapor subir de mi taza. ¿Qué puedo hacer por ti? Una pausa. Luego palabras cuidadosamente elegidas. Necesito discutir algo importante contigo, sobre nuestra conversación del domingo. ¿Qué parte? Bueno, sobre la situación de la casa y algunas preocupaciones financieras que Javier y yo estamos enfrentando. Preocupaciones financieras. Un lenguaje tan delicado para una deuda catastrófica. Te escucho. Papá, estamos pasando por un periodo difícil. El trabajo de construcción de Javier ha sido inconsistente, y con algunos gastos inesperados. Su voz vaciló. Necesitamos ayuda. Solo temporalmente. $15,000 nos pondrían de nuevo en el camino. $15,000. Ni siquiera suficiente para ponerse al día con los pagos de la hipoteca, pero probablemente suficiente para evitar la ejecución hipotecaria por otro mes. No, Camila. El silencio se estiró entre nosotros. Lo siento, ¿qué? Dije que no. No te prestaré dinero. Papá, no creo que entiendas. Esto no es para vacaciones o lujos. Podríamos perder nuestra casa. ¿Podrían perder? Tenían 3 meses de retraso. La perderían dentro de 60 días a menos que alguien interviniera. Alguien como su generoso padre que siempre los había rescatado antes. Entiendo perfectamente. Pero siempre nos has ayudado. Cuando necesité dinero para la universidad, cuando compramos la casa, la boda. Siempre ayudado. $215,000 en ayuda, para ser precisos. Eso fue entonces. Papá, ¿qué te pasa? El pánico se deslizó en su voz. Esto no es propio de ti, somos familia. Familia, la palabra que ella había olvidado cuando me ordenó empacar mis maletas y desaparecer. ¿Lo somos? Por supuesto que lo somos. Papá, por favor. Sé que el domingo fue tenso. Pero podemos superar esto. Solo necesitamos $15,000 para ponernos al día con los pagos y... La respuesta es no, Camila. No entiendo. Su voz se rompió ligeramente. Tienes el dinero. Sabes que lo tienes, y lo pagaremos. Siempre lo hemos hecho. En realidad, nunca lo habían hecho, ni una sola vez. Cada préstamo se convirtió en un regalo a través de su combinación practicada de gratitud y memoria selectiva. No significa no. Papá, por favor. Desesperación real ahora, la fachada desmoronándose. La compañía hipotecaria llamó ayer. Tenemos 2 semanas antes de que comiencen los procedimientos de ejecución hipotecaria. Te lo ruego. 2 semanas. Mi línea de tiempo era más precisa. Tenían menos que eso antes de que la cláusula de aceleración entrara en vigor y el saldo total se hiciera exigible de inmediato. ¿Has considerado reducir tus gastos? ¿Quizás algo más apropiado para tu ingreso actual? Papá, no puedes hablar en serio. Esa casa es nuestro hogar, nuestro futuro. Nos ayudaste a comprarla. ¿Ayudarlos a comprarla? 65,000 de pago inicial. Mi firma en su garantía. Mi crédito respaldando sus sueños. A veces las circunstancias cambian. ¿Qué circunstancias? Papá, háblame. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué estaba pasando? Su amoroso padre había descubierto exactamente cuánto valía su afecto. Precio de mercado, aparentemente, era una casa grande
y la desaparición inmediata de sus vidas. He tomado mi decisión. Esto es por lo del domingo, ¿verdad? ¿Sobre lo que dijo Javier? Su voz se volvió más aguda. Papá no lo decía en serio. Estábamos estresados, asustados por el dinero y... Adiós, Camila. Papá, espera. Colgué. El teléfono comenzó a sonar de nuevo inmediatamente. Apagué el timbre y volví a mi periódico. La sección financiera tenía un artículo interesante sobre las crecientes tasas de ejecución hipotecaria en la región. Aparentemente, muchas familias estaban descubriendo que vivir más allá de sus posibilidades tenía consecuencias. Afuera, un sinsonte cantaba en el jardín de rosas de Elena. Las rosas florecían maravillosamente este año. Elena habría estado complacida. Ella siempre decía que el jardín prosperaba cuando se cuidaba adecuadamente y se podaba despiadadamente. A veces, lo más amoroso que podías hacer era cortar las ramas enfermas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Papá, por favor, llámame. Necesitamos hablar de esto. Borré el mensaje y me serví otra taza de café. Iba a ser un día hermoso. 2 días después de mi negativa comenzaron a llegar las notificaciones. Consultas de crédito en cuentas donde yo tenía responsabilidad como cofirmante. Como garante, el sistema me marcaba automáticamente cuando solicitaban préstamos de emergencia. 3 bancos diferentes, todos denegados en cuestión de horas. La tarde del miércoles me encontró estacionado frente al sitio de construcción de Javier, observando su desmoronamiento a través de mi parabrisas. Estaba de pie junto a unos cimientos a medio construir, con el teléfono presionado contra su oído, gesticulando frenéticamente. Incluso desde esta distancia, su agitación era inconfundible. Su supervisor se acercó 2 veces durante mi observación de 20 minutos. Ambas conversaciones terminaron con Javier dándose la vuelta, con los hombros rígidos de frustración. Un hombre bajo presión comete errores, y el trabajo de construcción no perdona el descuido. La mañana del jueves me llevó a la cafetería del centro, una favorita local entre los profesionales bancarios. Había cultivado relaciones aquí durante 30 años, relaciones que ahora proporcionaban inteligencia valiosa. Don Arturo Gómez, en carne y hueso. Claudia, del Primer Banco Nacional, se deslizó en la cabina frente a mí. No te he visto desde el servicio de Elena. ¿Cómo lo llevas? Día a día, Claudia. La casa se siente vacía, pero mantenerme ocupado ayuda. Por supuesto. Removió su café con leche pensativamente. Hablando de mantenerse ocupado. Tuvimos una solicitud interesante ayer. Tu yerno, de hecho, Javier. Mantuve mi expresión neutral. ¿Oh? Caso de alto riesgo. Relación deuda-ingreso acercándose al 60%. Bancarrota comercial reciente. Múltiples consultas por toda la ciudad. Claudia negó con la cabeza. No podríamos tocarlo ni con un palo de 10 pies. Tampoco nadie más, por lo que escucho. 60% de deuda-ingreso. Eso era peor de lo que mis cálculos habían sugerido. Las finanzas familiares pueden ser complicadas, ofrecí. Esto iba más allá de lo complicado. La solicitud mostraba 3 meses de pagos de hipoteca perdidos, tarjetas de crédito al máximo, todo. Se inclinó hacia adelante en tono de conspiración. Entre tú y yo, Arturo, están mirando a la ejecución hipotecaria dentro de 2 semanas. Me sentí mal rechazándolos. Pero tenemos accionistas que considerar. 2 semanas. Mi línea de tiempo había sido optimista. Eso es desafortunado. La parte triste, si hubieran tenido un cofirmante calificado, alguien con activos reales y crédito limpio, podríamos haber resuelto algo. Pero vinieron solos, pobres como ratas de iglesia. Cofirmante calificado. La ironía no se me escapó. Después de que Claudia se fue, me senté terminando mi café y considerando la información. Javier y Camila estaban descubriendo que la reputación financiera, una vez dañada, no podía repararse rápidamente. La confianza, como los puntajes de crédito, tardaba años en construirse y minutos en destruirse. Conduciendo a casa, pasé por su pequeño complejo de apartamentos.
El coche de Camila estaba en el lote, con el capó levantado, vapor saliendo del motor. Otro gasto que no podían pagar. Ella estaba de pie junto a él, teléfono en mano, probablemente llamando a talleres de reparación que no podía pagar. De vuelta en mi estudio, saqué el servicio de monitoreo de crédito que había mantenido en las cuentas que garantizaba. La actividad en las últimas 48 horas pintaba una imagen de desesperación creciente. 7 solicitudes de préstamo. 7 denegaciones. Cada consulta bajaba su puntaje de crédito, haciendo que la siguiente solicitud fuera aún menos probable de tener éxito. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de texto de Camila. «Papá, ¿podemos hablar, por favor? Sé que estás enojado por lo del domingo, pero somos familia. Las familias se ayudan mutuamente en tiempos difíciles». Las familias se ayudan mutuamente. ¿Dónde había estado ese sentimiento cuando me ordenaron empacar e irme? Borré el mensaje sin responder. Las noticias de la tarde presentaron un segmento sobre las crecientes tasas de ejecución hipotecaria en el estado. Familias jóvenes estirándose demasiado, viviendo más allá de sus posibilidades, descubriendo que el crédito no era infinito. El reportero entrevistó a un consejero de vivienda que habló sobre intervención temprana, sistemas de apoyo familiar y la importancia de la comunicación honesta sobre las dificultades financieras. Comunicación honesta. Si tan solo Javier y Camila hubieran intentado ese enfoque en lugar de manipulación y ultimátums. Mi teléfono sonó. Camila, de nuevo. Lo vi sonar 7 veces antes de que el correo de voz respondiera. Un minuto después, la notificación sonó. «Papá, soy yo. Mira, sé que empezamos con el pie izquierdo el domingo. Tal vez Javier fue demasiado directo sobre la situación de la casa, pero realmente estamos luchando aquí. Nunca te he pedido nada sin pagarlo. Esto es diferente. Este es nuestro hogar, nuestro futuro. Por favor, llámame». Nunca pidió nada sin pagarlo. Aparentemente, había olvidado los $73,000 en préstamos impagos que yo había cancelado como regalos a lo largo de los años. Nuestro futuro, construido sobre mi sacrificio, mi generosidad, mi voluntad de financiar sus sueños. Ahora que el banco estaba cerrado, estaban descubriendo cómo se veía realmente su futuro. Me serví un whisky y me acomodé en el sillón favorito de Elena. Afuera, la tarde del desierto pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa, hermoso y despiadado, como el paisaje mismo. La noche del viernes trajo la llamada que había estado esperando. 7:30. Precisamente cuando los hombres desesperados abandonan el orgullo y buscan su último salvavidas restante. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Arturo Gómez. «Arturo». La voz de Javier cargaba la tensión de una semana de rechazos. «Tenemos que hablar». «Te escucho». «Mira, sé que empezamos con el pie izquierdo el domingo. Tal vez fui demasiado directo sobre la situación de la casa, pero somos familia, y las familias se ayudan mutuamente en tiempos difíciles». Familia. Qué rápido surgía esa palabra cuando se necesitaba dinero. ¿Es eso lo que somos, Javier? Por supuesto. Arturo, escúchame. Estamos en serios problemas aquí. Los bancos, ninguno de ellos trabajará con nosotros. Algo sobre nuestra relación deuda-ingreso. Consultas de crédito. No entiendo toda la terminología financiera. Yo la entendía perfectamente. 60% de deuda-ingreso era una sentencia de muerte en los mercados de préstamos actuales. La terminología financiera puede ser confusa. Arturo, necesitamos $15,000. Solo temporalmente. Firmaremos papeles, pagaremos intereses, lo que quieras. Pero si no recibimos ayuda pronto, lo perdemos todo. Todo. Su casa, su crédito, sus cómodas suposiciones sobre mi generosidad infinita. Según recuerdo, Javier, me dijiste que empacara mis maletas y nunca volviera. El silencio se estiró a través de la conexión como un cable tenso. Eso fue un malentendido. Estaba estresado porque la casa era demasiado grande para ti.
preocupado por tu seguridad, dando vueltas solo en todo ese espacio. Dando vueltas, incluso sus disculpas contenían condescendencia. Interesante interpretación. Arturo, por favor. Elena habría querido que nos ayudaras. Ella amaba a Camila, amaba a nuestra familia, no querría vernos perder nuestro hogar. Elena, estaban usando a mi esposa muerta como palanca. La audacia era casi admirable. Elena se ha ido, Javier. Yo tomo mis propias decisiones ahora. ¿Qué te ha pasado? Su voz se volvió más aguda, la desesperación sangrando a través del control intentado. Este no es el Arturo que conozco. El Arturo que ayudó con la universidad, la boda, el pago inicial de la casa, el Arturo que escribía cheques sin preguntar, que aceptaba la gratitud como pago, que nunca exigía responsabilidad. Ese Arturo había muerto el domingo por la noche. Quizás nunca me conociste tan bien como pensabas. Esto es por lo del domingo, ¿verdad? ¿Sobre lo que dije? El pánico se deslizó en su tono. Arturo, me disculpo. Estaba equivocado. Nunca debí haber sugerido que dejaras tu propia casa. Nunca debí haber sugerido. No que no debió haberlo pensado, sino que no debió haberlo dicho. Tu disculpa está anotada. ¿Entonces nos ayudarás? No. ¿Por qué no? La pregunta explotó a través de la línea. Tienes el dinero. Sabes que lo tienes. $300,000 en ahorros, tal vez más. ¿Qué son $15,000 para ti? $300,000. Cerca de mi saldo real. Alguien había estado investigando mis finanzas. ¿Cómo sabes el saldo de mi cuenta, Javier? ¿Yo? Camila mencionó. Mira, eso no importa. Lo que importa es que puedes salvarnos y estás eligiendo no hacerlo. Eligiendo no hacerlo. Como si la generosidad fuera una obligación en lugar de un regalo. Tienes razón, estoy eligiendo. Hijo de... Se contuvo, respirando con dificultad. Arturo, estoy tratando de ser respetuoso aquí, pero me estás empujando. Estamos hablando del futuro de tu hija, la herencia de tus nietos. Nietos que no existían de una hija que había ordenado mi destierro. ¿Me estás amenazando, Javier? Estoy explicando la realidad. Si perdemos esta casa, si nuestro crédito se destruye, si nos vemos obligados a la bancarrota, eso afecta a todos, incluyéndote a ti. A todos excepto al hombre que habían tratado de exiliar. Creo que nuestra conversación ha terminado. Espera, Arturo, solo dime por qué. ¿Por qué no nos ayudarás? ¿Qué hicimos para merecer esto? ¿Qué hicieron? Habían calculado mi dolor como debilidad, mi amor como vulnerabilidad, mi generosidad como ingreso garantizado. Habían convertido el funeral de Elena en una palanca para obtener ganancias financieras. Quizás deberías preguntarte por qué tus solicitudes de préstamo siguen siendo rechazadas. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando Javier habló de nuevo, su voz tenía una calidad diferente. Sospecha. ¿Qué quieres decir con eso? Exactamente lo que dije. Arturo, ¿qué no me estás diciendo? Todo. Mi red profesional, mis derechos de cofirmante, mi paciencia estratégica, mi comprensión detallada de su desesperación financiera. Buenas noches, Javier. Arturo, no te atrevas a colgarme. Desconecté la llamada y apagué el timbre. Afuera de la ventana de mi estudio, la tarde del desierto pintaba el cielo en tonos de carmesí y oro, hermoso e implacable, como la justicia misma. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Javier. Esto no ha terminado, viejo, ni por asomo. Sonreí y borré el mensaje. Tenía razón en una cosa. Esto era solo el comienzo. La mañana del sábado trajo claridad sobre mi próximo movimiento. Las amenazas de Javier habían cruzado una línea que requería una respuesta apropiada. Si quería jugar rudo, le mostraría cómo se veía la estrategia a nivel profesional. Mi primera parada fue el Centro de Investigación Empresarial de la Biblioteca Pública. 23 años en la banca me habían enseñado que cada compañía deja un rastro de papel, y Construcciones Vista no sería una excepción.
La base de datos de la Comisión de Corporaciones mostró detalles interesantes. Construcciones Vista había presentado avisos de pago tardío con 3 subcontratistas en los últimos 4 meses. Problemas de flujo de caja, retrasos en los permisos en 2 proyectos municipales. Un reclamo de compensación laboral aún pendiente de investigación. Imprimí las páginas relevantes y me moví a las bases de datos de la industria de la construcción. La imagen se volvió más clara. El aumento de los costos de materiales, la escasez de mano de obra y los pagos municipales retrasados estaban exprimiendo a los pequeños contratistas en todo el estado. Construcciones Vista estaba nadando en aguas turbulentas. En la cafetería del centro, me encontré con Fernando, un antiguo cliente que se había retirado del departamento de planificación de la ciudad. Nuestra conversación comenzó con cortesías sobre el servicio conmemorativo de Elena y evolucionó hacia una discusión sobre la industria. El negocio de la construcción es brutal en este momento, mencionó Fernando revolviendo su café. La mitad de estas pequeñas empresas están a un fracaso de proyecto de la bancarrota. Imagino que el cumplimiento de permisos es crucial en ese entorno. Más que nunca, con todas las regulaciones de seguridad, requisitos de seguro, leyes de protección al trabajador, una violación puede cerrar un proyecto durante semanas. Interesante. Hice una nota mental para investigar el registro de cumplimiento de Construcciones Vista más a fondo. ¿Alguna compañía en particular dando dolores de cabeza al departamento? Fernando bajó la voz. Bueno, entre tú y yo, ha habido algunas preocupaciones sobre Construcciones Vista. Nada procesable todavía, pero sus protocolos de seguridad parecen flojos, y su documentación de seguro ha llegado tarde en varias ocasiones. Protocolos de seguridad, documentación de seguro. En el negocio de la construcción, estos no eran meros requisitos burocráticos. Eran la diferencia entre proyectos rentables y pesadillas regulatorias. De vuelta en casa, pasé la mañana del domingo cruzando registros públicos con informes de la industria. El estrés financiero de Construcciones Vista era más severo de lo que había evaluado inicialmente. Debían $67,000 a un proveedor de concreto, $42,000 a un subcontratista eléctrico, y habían perdido 3 pagos de primas de seguro. Pero el descubrimiento más interesante provino de la base de datos de la Oficina de Mejores Negocios. 2 quejas presentadas en el último mes, ambas con respecto a trabajo incompleto y disputas de pago. No lo suficiente para destruir una empresa, pero suficiente para plantear preguntas sobre la confiabilidad. Saqué mi vieja lista de contactos comerciales. La jubilación no había cortado todas las relaciones profesionales. Ricardo, en el grupo de seguros del suroeste, manejaba la compensación laboral para la mayoría de los contratistas del área. Patricia, en licencias municipales, había procesado solicitudes de permisos durante décadas. Ambos me debían favores de nuestros días bancarios. Para la tarde del domingo, había hecho consultas discretas con 3 agencias diferentes, no acusaciones. Simplemente preguntas preocupadas sobre el cumplimiento de la industria y la gestión de riesgos. Diligencia de vida profesional. El tipo que cualquier analista de negocios experimentado podría perseguir. Ricardo, estoy haciendo un trabajo de consultoría informal y Construcciones Vista surgió como un socio potencial, le explicaba al ejecutivo de seguros. Su cobertura parece adecuada, pero quería verificar sus reclamos, historial y estado de pago. Arturo, entre nosotros, están sobre hielo delgado, 2 pagos atrasados, y estamos obligados a notificar a su compañía de fianzas, una prima perdida más, y su cobertura caduca. Caducidad de cobertura. En el negocio de la construcción, eso significaba el cierre inmediato del proyecto y posible responsabilidad penal por cualquier lesión en el lugar de trabajo. Patricia, en licencias municipales, había sido igualmente informativa. Construcciones Vista han tenido problemas de permisos últimamente. Nada mayor, pero lo suficiente para sugerir problemas de gestión. Su capataz presentó planes de seguridad incompletos 2 veces, el mes pasado. Planes de seguridad incompletos.
Otra bandera roja que las autoridades reguladoras observarían cuidadosamente. Pasé la noche del domingo sintetizando mi investigación. Construcciones Vista era una compañía bajo presión, caminando por la cuerda floja del cumplimiento regulatorio mientras luchaba con problemas de flujo de caja. Necesitaban que cada proyecto funcionara sin problemas, que cada permiso se procesara sin demora, que cada inspección pasara limpiamente. Desafortunadamente para Javier, las empresas en posiciones precarias a menudo encontraban que los pequeños problemas se convertían en grandes desastres muy rápidamente, especialmente cuando esos problemas recibían la atención adecuada de las autoridades reguladoras. Preparé un correo electrónico simple para Fernando. Fernando, disfruté nuestra conversación de café ayer. Pensé que podrías encontrar interesantes estos informes de cumplimiento de la industria, particularmente la sección sobre violaciones del protocolo de seguridad, puramente informativo, por supuesto. Adjuntos estaban los registros públicos de Construcciones Vista, mostrando sus recientes retrasos en los permisos y problemas de documentación de seguridad. Nada confidencial, nada fabricado, simplemente información disponible públicamente organizada en un formato profesionalmente convincente. El correo electrónico llegaría a Fernando el lunes por la mañana. Él revisaría los materiales, probablemente los compartiría con sus antiguos colegas en planificación e inspección de seguridad. Intercambio normal de información entre profesionales preocupados por la seguridad pública. Dentro de una semana, Construcciones Vista se encontraría enfrentando el tipo de escrutinio regulatorio que podría cerrar proyectos y drenar las reservas de efectivo. Javier me había amenazado. Ahora aprendería cómo se veía el poder real. El lunes trajo las noticias que había estado esperando. La camioneta de Javier estaba en su entrada a las 3:15 de la tarde, 2 horas antes de su regreso habitual de Construcciones Vista. A través de mi espejo retrovisor, estacionado en el puesto de café de la esquina, lo vi sentarse inmóvil detrás del volante durante casi 10 minutos. Cuando finalmente emergió, sus hombros llevaban la caída derrotada de un hombre cuyo mundo acababa de colapsar. El escrutinio regulatorio que había orquestado había funcionado más rápido de lo esperado. Los problemas de permisos de Construcciones Vista habían escalado a un cierre completo del proyecto, forzando despidos inmediatos. Javier desapareció dentro de su pequeña casa. En minutos, voces alzadas se escucharon a través de las paredes delgadas y las ventanas abiertas. Incluso desde la calle, su agitación era inconfundible. Gestos bruscos visibles a través de la ventana delantera, pasos que hacían que toda la estructura pareciera vibrar de tensión. La mañana del martes llegó con el grito de Camila. Me había posicionado en el parque del vecindario, aparentemente leyendo el periódico de la mañana, mientras monitoreaba su casa desde una distancia discreta. El sonido cortó el aire del desierto como vidrio rompiéndose. Pura incredulidad angustiada. Javier finalmente había confesado. 78,000 en deuda comercial oculta. La declaración de bancarrota, la cascada de mentiras que había estado sosteniendo su estilo de vida durante meses. A través de la ventana de su cocina, podía ver la silueta de Camila gesticulando salvajemente, sus movimientos bruscos y desesperados. Javier permanecía rígido, con las manos extendidas en lo que parecía ser una explicación defensiva. Su crisis doméstica se desarrolló como una película muda, toda furia y traición, sin diálogo audible. Camila salió corriendo, con el teléfono presionado contra su oído. Su primera llamada duró 3 minutos, probablemente a su hermana en otro estado. La segunda fue más corta, más desesperada. Para la cuarta llamada, estaba caminando por la entrada, su voz resonando a través de la quietud de la mañana. Mamá, sé que es temprano, pero necesitamos ayuda. Ayuda seria. Javier perdió su trabajo. Y no, hay más. Mucho más. Desapareció de nuevo adentro, solo para emerger 10 minutos después con otra llamada telefónica frenética. Este patrón continuó durante toda la mañana.
un alcance desesperado a cualquiera que pudiera ofrecer salvación financiera. Para el mediodía, Javier había hecho 2 viajes a la licorería y uno a lo que parecía ser una casa de empeño, basado en las pequeñas cajas que llevaba de la casa. Vendiendo artículos personales, el movimiento clásico de desesperación de las personas que se ahogan en deudas. Me reubiqué en el estacionamiento de la biblioteca pública para el turno de la tarde, manteniendo el contacto visual, mientras parecía realizar mandados normales. Su crisis se estaba acelerando más allá de mis proyecciones optimistas. La amiga de Camila, Lucía, llegó alrededor de las 2 de la tarde, quedándose 1 hora. A través de la puerta principal abierta, podía escuchar fragmentos de conversación emocional, lágrimas, súplicas de consejo, el eco hueco de alguien descubriendo que su red de seguridad había desaparecido. Cuando Lucía se fue, su expresión llevaba la incómoda mezcla de simpatía y alivio que marca a alguien agradecido de no ser pedido dinero que no tiene. La noche trajo el verdadero colapso. La discusión de Javier y Camila se había trasladado a su porche delantero, voces alzadas más allá de cualquier pretensión de privacidad. De pie en mi propio jardín delantero, aparentemente regando las rosas de Elena, podía escuchar cada palabra amarga. «Nos llevaste a la bancarrota». La voz de Camila se quebró de agotamiento y furia. $78,000, Javier. ¿Cómo escondes $78,000? Estaba tratando de salvar el negocio. Todo lo que hice fue por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? ¿Qué futuro? Perdemos la casa en 6 días. 6 días, Javier. Tu padre podría ayudarnos si quisiera. Una llamada telefónica, una transferencia, y toda esta pesadilla desaparece. ¿Mi padre? La risa de Camila no tenía humor. Le ordenaste que empacara sus maletas y nunca volviera. ¿Crees que ha olvidado eso? La respuesta de Javier se perdió en el sonido de su puerta principal, cerrándose de golpe. Camila permaneció en el porche, sollozando en sus manos con la desesperación cruda de alguien cuyo mundo había implosionado en un solo día. Enrollé la manguera del jardín y me dirigí adentro. Satisfecho con la recopilación de inteligencia del día, mi estrategia estaba superando todas las expectativas. Su matrimonio, ya tenso por la presión financiera, se estaba desintegrando bajo el peso de la traición y la desesperanza. La fase 2 de mi plan estaba completa. Habían perdido sus ingresos, agotado su crédito, y ahora enfrentaban la destrucción de su relación más fundamental, la confianza entre esposo y esposa. Mañana traería la fase 3, pero esta noche me serviría un whisky y apreciaría la precisión elegante de ver a las personas cosechar exactamente lo que habían sembrado. La tarde del desierto pintaba el cielo de carmesí y oro. La justicia, al parecer, vestía los colores más hermosos. La noche del miércoles trajo a los visitantes que había estado esperando. A través de mi ventana delantera los vi acercarse, Camila agarrando el brazo de Javier para apoyarse, ambos moviéndose con el arrastre derrotado de personas que se habían quedado sin opciones. El timbre sonó una vez, un sonido tentativo, casi de disculpa. Me tomé mi tiempo para responder, ajustando mi corbata, revisando mi apariencia en el espejo del pasillo. Al tratar con personas desesperadas, el tiempo y la presentación lo eran todo. ¡Papá! Los ojos de Camila estaban rojos de llorar. Gracias por vernos. Camila, Javier. Me hice a un lado permitiéndoles entrar, pero sin hacer gestos de bienvenida. Por favor, entren. Me siguieron a la sala de estar, donde tomé mi silla habitual. La silla de Elena permanecía vacía a mi lado, un recordatorio silencioso de lo que me habían costado. Javier y Camila se posaron en el borde del sofá como niños llamados a la oficina del director. Supongo que tienen algo que discutir. La compostura de Camila se rompió inmediatamente. Papá, estamos en serios problemas. Sé que cometimos errores, dijimos cosas que no deberíamos haber dicho, pero... Errores. Repetí la palabra con precisión clínica. Interesante elección de terminología.
Arturo, necesito disculparme. La voz de Javier cargaba la tensión del orgullo tragado. Lo que dije en la cena sobre empacar tus maletas fue completamente inapropiado. Estaba estresado por nuestra situación financiera y me desquité contigo. Nuestra situación financiera. Incluso en la disculpa, estaba reescribiendo la historia. Estabas estresado, reconocí. ¿Sobre qué, específicamente? La mandíbula de Javier se tensó. La pregunta lo obligó a revelar la debilidad que había preferido ocultar. ¿Problemas comerciales? ¿Problemas de deuda que debería haber discutido con Camila antes? ¿Cuánta deuda, Javier? El silencio se estiró incómodamente. Camila miró a su esposo con dolor fresco. Incluso ahora, él era reacio a confesar el alcance completo de su engaño. $78,000, admitió Javier finalmente. Eso es sustancial. Mantuve mi voz profesionalmente neutral. ¿Y tu situación laboral? Perdí mi trabajo, el lunes. Problemas de la industria de la construcción. Problemas de la industria de la construcción. No el escrutinio regulatorio provocado por ciudadanos preocupados que comparten información de seguridad pública. Javier todavía no entendía el verdadero alcance de su situación. «¡Papá, por favor!». La voz de Camila se rompió. «Perdemos la casa en 5 días. He llamado a todos. Mi hermana, amigos de la universidad, cualquiera que pudiera ayudar. Nadie tiene ese tipo de dinero disponible con tan poca antelación. Nadie excepto el padre al que ella había ayudado a desalojar de su propio hogar. Y pensaste en mí, tu familia». Las lágrimas corrían por su rostro. «Eres todo lo que me queda desde que murió mamá. Ella habría querido que permaneciéramos juntos, que resolviéramos nuestros problemas». Elena, estaban invocando la memoria de mi esposa muerta para obtener simpatía de mí. Tu madre valoraba la honestidad por encima de todo. Mantenía registros meticulosos. Insistía en la transparencia en todos los asuntos financieros. Camila se perdió la implicación, pero los ojos de Javier se entrecerraron ligeramente. Estaba empezando a sentir algo debajo de mis respuestas tranquilas. «Papá, sé que no he sido la hija perfecta, pero sigo siendo tu niña. Por favor, no me abandones cuando más te necesito». Tu niña. La misma niña que miraba en silencio mientras su esposo me ordenaba empacar mis pertenencias y desaparecer. ¿Qué me estás pidiendo específicamente que haga? Préstanos dinero, dijo Javier rápidamente. $40,000 cubrirían los atrasos de la hipoteca y nos darían un respiro para encontrar un nuevo empleo. $40,000. Una fracción de lo que realmente debían, pero suficiente para posponer su día de juicio. Esa es una suma sustancial. Te pagaremos, prometió Camila. Con intereses, los términos que quieras. Firmaremos documentos legales. Pondremos la casa como garantía. La casa para la que ya había proporcionado el pago inicial de la hipoteca que ya había garantizado. Ya veo. Me recosté en mi silla estudiando sus caras desesperadas. ¿Y si me niego? La pregunta colgó en el aire como humo. Los hombros de Camila temblaban con sollozos reprimidos. Javier miraba al suelo, el orgullo y la desesperación luchando en su expresión. «Entonces lo perdemos todo», susurró Camila. «Nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestro futuro». Nuestro futuro. Construido sobre mentiras, sostenido por el engaño, colapsando bajo el peso de consecuencias que nunca anticiparon. Me levanté lentamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín de Elena. Las rosas florecían magníficamente este año. Ella siempre decía que la poda adecuada era esencial para un crecimiento saludable. Esta es una situación bastante difícil en la que se han metido. Detrás de mí, podía escuchar el llanto silencioso de Camila, la respiración laboriosa de Javier. Estaban esperando mi decisión, colgados de cada palabra, completamente dependientes de mi misericordia. Por primera vez en semanas, sentí la profunda satisfacción de la justicia perfecta. Antes de considerar su solicitud, dije, volviéndome desde la ventana,
Creo que deberían entender exactamente cómo llegaron a este momento. Camila se secó los ojos, la confusión parpadeando a través de su rostro manchado de lágrimas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que muy poco de lo que les ha sucedido ha sido una coincidencia. Caminé hacia mi escritorio, abriendo el cajón central donde había guardado registros detallados de cada decisión estratégica. La expresión de Javier cambió de la derrota a la cautela, mientras sacaba una carpeta manila, gruesa con documentos. Déjenme mostrarles algo interesante. Extendí la línea de tiempo sobre la mesa de café entre nosotros. Lunes, 18 de marzo. Visité a mi antiguo colega Roberto en el Banco Comunitario del Desierto. La cara de Javier se puso pálida. ¿Hiciste qué? Como cofirmante de tus préstamos, tenía todo el derecho legal de revisar tu estado financiero. Roberto fue bastante exhaustivo en su evaluación. Saqué los informes de crédito impresos. $78,000 en deuda comercial. 3 meses de retraso en los pagos de la hipoteca. Tarjetas de crédito al máximo en el 60% de los límites disponibles. Camila miraba los documentos. Papá, no entiendo. Realicé un análisis de riesgo profesional de su situación. 23 años en la banca me enseñaron a reconocer cuándo los clientes estaban más allá de la salvación. Pasé a otra página. Tu relación deuda-ingreso se acercaba al 65%, estadísticamente imposible de sostener. Nos estabas analizando. La voz de Javier cargaba un horror creciente. Cuando Camila llamó solicitando $15,000, lo había estado esperando durante días. El momento era predecible, basado en sus calendarios de pago y proyecciones de flujo de caja. ¿Planeabas negarte? Javier, me ordenaste empacar mis maletas y no volver nunca. ¿Imaginaste que no habría consecuencias por ese nivel de crueldad? Pasé al siguiente conjunto de documentos. La comunidad bancaria en la ciudad está notablemente interconectada. Claudia en el Primer Nacional, Ricardo en el Fideicomiso Comunitario, Patricia en la Unión de Crédito del Suroeste, todos antiguos clientes míos. Javier estaba de pie ahora, su cara enrojecida con rabia comprensiva. Nos pusiste en la lista negra. Compartí preocupaciones legítimas sobre factores de riesgo y confiabilidad de pago. Todo lo que discutí era información disponible públicamente. Destruiste nuestras solicitudes de crédito. Proporcioné información profesional a colegas que tomaban decisiones comerciales prudentes. Camila me miraba como si viera a un extraño. «Papá, ¿qué estás diciendo?» Estoy diciendo que Construcciones Vista ya era vulnerable antes de que yo compartiera preocupaciones de seguridad laboral con Fernando, en planificación de la ciudad. Su cumplimiento de permisos era cuestionable. Sus pagos de seguro llegaban tarde, sus protocolos de seguridad necesitaban revisión. Hiciste que me despidieran. Las palabras de Javier salieron como un susurro. Aseguré que las autoridades reguladoras tuvieran información completa sobre los riesgos potenciales para la seguridad pública. Los problemas posteriores de Construcciones Vista fueron completamente obra suya. Saqué el documento final. Mi línea de tiempo estratégica escrita a mano. Cada llamada telefónica, cada negativa, cada coincidencia fue calculada para el máximo impacto psicológico en el momento óptimo. ¿Planeaste todo esto? La voz de Camila se quebró. Desde el momento en que Javier me dijo que empacara mis maletas, sí. Pasé 35 años analizando vulnerabilidades financieras y puntos de presión estratégicos. Aplicar esa experiencia a su situación fue simplemente metodología profesional. Javier se lanzó hacia adelante, agarrando los papeles. Tú, viejo manipulador. Cuidado, Javier. Mi voz llevaba acero. Todavía estás en mi casa solicitando mi ayuda. Se congeló, con los documentos temblando en sus manos mientras leía mis notas de planificación metódica. Las fechas, las decisiones estratégicas, los contactos profesionales aprovechados, la eliminación sistemática de sus opciones. Destruiste nuestro matrimonio. La acusación de Camila colgó en el aire. Su matrimonio fue un daño colateral.
El objetivo principal eran las consecuencias apropiadas para un comportamiento inaceptable. Somos tu familia. Los miembros de la familia no se ordenan mutuamente desaparecer después de 38 años de servicio y sacrificio. Redefinieron nuestra relación ese domingo por la noche. Camila colapsó de nuevo en el sofá, abrumada por el alcance de la traición. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hija? ¿Cómo pudiste permanecer en silencio mientras tu esposo me ordenaba abandonar mi propio hogar? Javier arrojó los papeles al otro lado de la habitación, esparciendo mi cuidadosa documentación. Eres un monstruo. Soy un profesional que aplicó el pensamiento sistemático a un problema personal. Amenazaste a alguien que pensaste que estaba indefenso. Descubriste lo contrario. La habitación quedó en silencio excepto por el llanto silencioso de Camila. Estaban procesando la magnitud de ser completamente superados por alguien a quien habían subestimado. Ahora, dije, volviendo a mi silla con la tranquila autoridad de la victoria completa. ¿Discutimos los términos bajo los cuales podría considerar ayudarlos? Javier recogió los papeles dispersos con manos temblorosas, su rostro enrojecido de rabia y humillación. Camila permaneció colapsada en el sofá, procesando la magnitud de la obra maestra estratégica de su padre. Estos son mis términos, dije, regresando a mi silla con la tranquila autoridad de la victoria completa. Querían discutir asistencia. Discutámoslo adecuadamente. ¿Términos? La voz de Camila era apenas un susurro. Me ordenaron empacar mis maletas y desaparecer. Ahora necesitan mi ayuda para sobrevivir. Eso requiere reconocer algunas realidades fundamentales sobre nuestra relación en el futuro. Javier levantó la vista de los documentos, el odio ardiendo en sus ojos, pero templado por la necesidad desesperada. ¿Qué quieres? Primero, una disculpa por escrito. Reconocimiento público de que su trato hacia mí fue inapropiado y cruel. La enviarán al boletín del vecindario y la publicarán en las redes sociales. ¿Quieres que nos humillemos públicamente? Quiero que corrijan el registro sobre mi carácter y valor. Sus vecinos los vieron faltarle el respeto a un viudo en duelo. Deberían saber que reconocieron que ese comportamiento fue inaceptable. Camila asintió lentamente. Está bien, escribiremos una disculpa. Segundo, me tratarán con el respeto y la cortesía apropiados para el patriarca de la familia. No más comentarios despectivos, no más presunciones financieras, no más órdenes sobre mis arreglos de vivienda. Sí, Arturo, dijo Javier entre dientes. Tercero, cualquier asistencia que proporcione viene con condiciones. Seguirán mi guía financiera, asistirán a consejería para sus problemas matrimoniales y mantendrán un empleo que yo apruebe. ¿Quieres controlar nuestras vidas? Quiero asegurarme de que mi inversión no se desperdicie en personas que no han aprendido de sus errores. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, sacando mi chequera. El sonido de la pluma raspando el papel era el único ruido en la habitación. Estoy preparado para proporcionar $25,000, suficiente para evitar la ejecución hipotecaria y darles un respiro para reconstruir sus vidas adecuadamente. Los ojos de Camila se abrieron. ¿$25,000? Pero necesitamos $40,000 para ponernos al día completamente. Necesitan aprender la diferencia entre rescate y asistencia. No estoy restaurando su estilo de vida anterior. Estoy previniendo el colapso total mientras construyen algo más sostenible. Arranqué el cheque y lo dejé en la mesa de café. Esto viene con informes de progreso mensuales, transparencia financiera, asistencia a consejería matrimonial, verificación de empleo, comunicación respetuosa. Javier miraba el cheque como si fuera tanto salvación como veneno. Y si rechazamos estos términos, entonces salen de mi casa y resuelven sus problemas sin mi participación. El silencio se estiró durante casi un minuto. Estaban calculando sus opciones, sopesando el orgullo contra la supervivencia, la dignidad contra la necesidad. Aceptamos, dijo Camila finalmente. Todo. La mandíbula de Javier trabajaba como si estuviera masticando vidrio,
pero asintió. Sí, aceptamos tus términos. ¡Excelente! Recogí el cheque y lo sostuve justo fuera de su alcance. Tendrán esto mañana, después de que hayan escrito y enviado la disculpa pública. Consideren esta noche su oportunidad para reflexionar sobre cuán dramáticamente han cambiado sus circunstancias. Los acompañé a la puerta principal, sus posturas derrotadas un marcado contraste con la pareja arrogante, que había intentado exiliarme hace 2 semanas. Un último pensamiento, dije mientras salían al porche. Asumieron que era débil porque estaba de duelo, generoso porque era amoroso, indefenso porque era mayor. Confundieron la amabilidad con la estupidez y la paciencia con la impotencia. Javier se volvió, su rostro torcido con rabia impotente. Esto no ha terminado, Arturo. Tienes toda la razón, no ha terminado. Apenas está comenzando bajo una nueva administración. Cerré la puerta y regresé a la sala de estar, reuniendo los documentos dispersos de mi línea de tiempo estratégica. Afuera, su coche arrancó y se alejó, llevando a 2 personas que habían aprendido que la crueldad tiene consecuencias. En mi estudio, abrí la foto de Elena y sonreí a su rostro amable. Creo que estarías orgullosa, le dije. Querían que me fuera, pero sigo aquí y ahora saben exactamente con quién están tratando. La casa se asentó en un cómodo silencio a mi alrededor. La justicia, descubrí, era un plato que mejor se servía sistemáticamente. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver.